Hoy, hoy vamos a introducirnos en las verificaciones que vamos a contemplar y sobre todo las que vamos a hacer. Se describen más o menos todas las verificaciones por medidas, pero incidiremos más en las que nosotros vamos a realizar, que está, ya digo, dentro de lo que llamaremos verificación mediante medidas o ensayos. Esta fue la última que vimos, la última diapositiva que vimos el día anterior. Os recuerdo que las diapositivas las tenéis ahí y el recuadro está en las que nosotros vamos a realizar. Empezaremos por la primera. Medida de la continuidad de los conductores de protección. Es una medida de resistencia. Las primeras medidas todas van a ser de resistencias. Lo que pasa es que en unas pretenderemos que la resistencia sea pequeña y en otras pretenderemos que la resistencia sea lo más grande posible. En esta vamos a pretender que la resistencia sea lo más pequeña posible, porque se trata de comprobar la continuidad o la medida de la resistencia de los conductores de protección. Entiendo que sería conductor de tierra, ¿no? Ese conductor amarillo-verde que va por toda la instalación y que llega a todas las tomas de corriente para que se conecte a las partes metálicas de los aparatos eléctricos. Entonces interesa que tenga buena continuidad y que la resistencia sea pequeña, ¿no?, para que haya una buena conductividad desde el dispositivo al que protege hasta el terminal de tierra, ¿no? La medida que se complementaría con esta es la medida de la misma toma de tierra, que sería otra. Nosotros vamos a medir la medida del conductor de protección desde el cuadro, no desde la toma de tierra, porque normalmente el alcance es desde el cuadro, hasta todas las tomas de corriente. Esta medida se hace comprobando en todas las tomas de corriente y nos quedaríamos con la más desfavorable. Nosotros no vamos a estar midiendo, cuando lo hagamos de manera práctica, todas las tomas de corriente, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer va a ser medir en una toma de corriente que se entiende que podría ser la más larga, la toma de corriente más alejada. Porque si tomamos la toma de corriente más alejada, pues es la que más resistencia va a tener, lógicamente, de la más próxima. Entonces, nosotros cuando hagamos la práctica, pues no la haremos de uno en una, simplemente diré, toma la medida de conductor de protección de esta toma de corriente. Y vosotros hacéis la práctica en ese sentido, ¿no?, de esa toma de corriente. Se trata de medir la resistencia que hay desde esa toma de corriente, desde el conductor de protección de esa toma de corriente, el conductor de tierra, hasta el cuadro. Entonces es una medida que, si no decimos nada más, se hace tan fácil como con un ómetro. Coger un extremo del cable y otro extremo del cable, poner el ómetro y medir la resistencia. Tan fácil como eso. Pero eso adolece de algunos problemas de índole práctico. Por ejemplo, la toma de corriente pues está a una distancia del cuadro que a lo mejor no me permite hacer esa medida directa. Yo no puedo poner una pinza de polímetro en un extremo del cable y en otra pinza en otro extremo del cable cuando la longitud son a lo mejor 20 metros. Porque tendría que tener 20 metros de pinza para llevar de un extremo a otro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el reglamento prescribe que se tiene que utilizar un aparato de medida, un ómetro, pero un tanto especial. No vale el ómetro del polímetro, ¿no? Y ahí se describe en ese párrafo que tenéis ahí. La medida se efectúa mediante un ohmímetro que tiene que ser capaz de aplicar una intensidad continua del orden de 200 miliamperios, con cambio de polaridad. El aparato, aunque lo podíamos hacer nosotros de otra forma manualmente, el aparato lo hace de una manera automática el cambio de polaridad, ¿vale? Y con una fuente de tensión continua capaz de suministrar una tensión de entre 4 y 24 voltios. Entonces, esas son las características del ómetro que tenemos que utilizar. Entonces, los polímetros normales no tienen esa capacidad en todo momento de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotros vamos a utilizar un aparato expreso para ello. Concretamente, nosotros lo que vamos a utilizar para esta y para otras medidas es un aparato que se llama multifunción, un aparato multifuncional, que tiene para realizar todas estas medidas que vamos a ver, o la mayor parte de estas medidas. Son normalmente instrumentos de medida que, bueno, que los instaladores suelen adquirir porque se les exige a la hora de darse de alta como tales, como instaladores, se les exige tener un medidor de aislamiento,
un medidor de toma de tierra, un medidor de... En fin, todo este tipo de aparatos de medida se les exige tener. Entonces, bueno, existen comercialmente estos aparatos recogidos en un aparato multifuncional. Entonces nosotros vamos a utilizar un aparato multifuncional para hacer algunas de estas medidas. Y aunque podríamos hacer casi todas las medidas con este aparato multifuncional, también vamos a utilizar otros que no son multifuncionales para que manejéis distintos tipos de aparatos. Pero concretamente para la medida del conductor de protección, el ómetro que va a realizar la medida del conductor de protección, sí que vamos a coger un aparato multifuncional que incluye esta capacidad, la de medir el conductor de protección con las prescripciones que indica el reglamento, la norma 1 en cualquier caso, que es la que se especifica en este párrafo. Un aparato que sea capaz de suministrar 200 miliamperios con una tensión entre 4 y 24 voltios y con cambio de polaridad. Eso sería, así es como tiene que ser el ómetro que sea capaz o que tenemos que emplear para hacer esta medida. Entonces, teniendo ese ómetro, ese omímetro, luego tenemos que emplear estrategias para hacer la medida sin que tengamos que medir, porque así no podemos considerar que no es posible poner una pinza en un extremo y otra pinza en otro extremo del cable. Digamos que lo fácil sería que si yo tengo el conductor de protección con una longitud tal, ¿vale? Bueno, pues yo pudiera coger el biómetro, digamos, imagínate que aquí está el cuadro y aquí está la toma de corriente, ¿vale? Y este es el conductor de tierra. Entonces, lo que se trataría es de coger el ómetro y medir con una pinza en este extremo y con otra pinza en el otro extremo. ¿Vale? Descontar la resistencia de las pinzas y poder decir que el cable tiene tantos ohmios. Pero normalmente no tendré pinzas tan largas como para hacer eso. Normalmente no tendré pinzas tan largas como para hacer eso, ¿vale? Pero nosotros vamos a considerar ese hecho, que yo tengo unas pinzas normales. ¿Cómo puedo entonces medir la resistencia de este conductor de protección? Pues tengo que hacerlo con determinado procedimiento. Se supone que el conductor de protección, bueno, aquí lo he puesto en una sola línea, pero tiene derivaciones para un sitio, para otro, ¿vale? Para unas tomas, para otra, para esa, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo que abstraerme y decir, bueno, yo quiero medir el de esta toma de corriente. Tendría que medir de todas y tal. Y esta toma de corriente, igual que llega el conductor de protección, llegan los otros conductores, la fase y el neutro también. Sí, ahí llega tanto el conductor de tierra, el conductor de protección, como el neutro y la fase. Entonces voy a aprovechar eso para hacer la medida. ¿De qué forma voy a aprovechar eso para hacer la medida? Bueno, pues yo me voy a situar en la toma de corriente con el ómetro y vamos a hacer una cosa, porque digo, bueno, puedo suponer que la sección de los tres cables es igual y no hay derivaciones y no hay retornos por ningún lado que me puedan perturbar la medida y tal. Digo, bueno, pues una cosa que se me podría ocurrir es decir, pues muy fácil, cojo en el cuadro, hago aquí un puente, ¿vale? Y tomo aquí la medida entre este y este. Y luego divido por 2. Pero vamos a afinar un poquito más, porque bueno, el conductor de protección puede tocar en varios sitios, puede haber, puede que no sean iguales la resistencia del conductor de protección y la resistencia del neutro, no me lo puedo garantizar porque a lo mejor aquí hay aparatos conectados a
a masas metálicas de otras máquinas, y eso, pues por retornos a través de fase o falta de aislamiento, puede perturbarme la medida de algún modo, ¿no? Y entonces a lo mejor igual, es que a lo mejor no mide lo mismo el conductor de protección que el neutro, entonces no puedo dividir entre dos, ¿vale? Entonces vamos a afinar más en ese sentido, y vamos a hacer lo siguiente, es así como se hace. Vamos, porque ya la fase y el neutro sí que se supone que están aislados y no hay ningún tipo de contacto con masas metálicas que puedan perturbarme ni nada. Entonces, voy a suponer que efectivamente la fase y el neutro sí que son iguales, porque no hay derivaciones, no hay contactos con masas metálicas y no hay falta de aislamiento, o no hay problemas de aislamiento entre ellos. Entonces, voy a emplear esa estrategia para medir uno de los dos conductores. Entonces, lo que se hace es, y así es como lo vamos a hacer, primero es medir la resistencia de N o L, ¿vale? N o L, voy a ponerlo así, venga. Da igual, considerando que son iguales. ¿Cómo? Pues haciendo lo que hemos visto, lo que íbamos a hacer antes directamente para la Tierra, es decir, mido la resistencia entre fase y neutro. Entonces, la medida de 1, esto sería, vamos a considerar que esto es R1, la primera medida, ¿vale? Pues entonces, según esto, la medida de N o L es igual a R1 partido por 2. ¿No? Digo, no, pero yo quiero afinar aún más, porque es que me va a dar una resistencia de 0, no sé cuántos ohmios. Entonces quiero descontar la medida, lo que miden las pinzas. ¿Cuánto miden las pinzas? Pues no lo sé cuánto miden las pinzas. Previamente tengo que juntar las pinzas entre sí, juntaría las pinzas entre sí y vería lo que me marca el aparato, juntando las pinzas. Que me marca 0. Hay aparatos que juntando las pinzas, das a un botón y se autocalibran, ¿vale? Entonces no haría falta hacer esta medida. Nosotros vamos a curarnos en salud y en la fórmula esta vamos a incluir eso, por si acaso, ¿no? Entonces eso sería partido por 2 menos la resistencia de las pinzas, ¿vale? Yo tomo esta resistencia, que es estos dos cables. Le descuento la resistencia de las pinzas, con lo cual ya sé que es la resistencia de estos dos cables, ¿vale? Y eso lo divido entre 2. Con lo cual ya tengo la resistencia de la fase o el neutro, me da igual. Yo no tengo por qué abrir el enchufe. En el enchufe me llegan los dos tomadas de corriente, una y otra, yo no sé cuál es la fase y cuál es el neutro. Desde fuera no lo puedo saber. Entonces así lo que hago es medir la resistencia de uno de los dos cables. Puenteo en el cual, le digo, donde vaya el circuito en el que vaya ese enchufe, ojo, el circuito en el que vaya ese enchufe, lo puenteo la fase y el neutro, eso sí, con el automático bajado, por supuesto, porque si no hago un cortocircuito, como podéis imaginar, ¿eh? Mido la resistencia de neutro o la línea, o sea, mido la resistencia de ese puente y la resistencia del neutro o la línea sería la lectura que me ha dado menos la resistencia de las pinzas partido por 2. Si el aparato se autocalibra, la resistencia de las pinzas sería 0. Nosotros lo vamos a comprobar. Cuando hagamos la práctica, vamos a juntar las pinzas y vamos a comprobar la resistencia de las pinzas. Lo anotamos, resistencia de pinza tanto. Sí, pregunta. ¿Por qué la resistencia de las pinzas la divide entre 2? Vamos a ver. No es que la divido entre 2. Divido el resultado de la resistencia de lo que sería desde el punto A hasta el punto B. ¿Vale? Entonces, yo cuando voy a medir con el ómetro, estoy midiendo esa resistencia que yo quiero medir y además estoy midiendo la de las pinzas. Entonces, antes de dividir entre 2, descuento la de las pinzas, antes de dividir entre 2, y ya sé que lo que me da la resistencia que me he mido menos la de las pinzas, ya sé que es la resistencia entre el punto A y el punto B, ¿vale? Entonces, ¿cuándo divido entre 2? Sería eso.
Bien, eso es lo primero. Y a continuación, lo que hago es hacer lo mismo con la conductor de protección. Ya sí que hago un puente en el contribuidor de protección y el otro que he hecho, da igual. Dejo los dos puentes porque así ya puedo, no sé cuál he puenteado, o sea, cuál coger el enchufe, el de la izquierda o el de la derecha. Entonces, dejo esos dos puentes hechos y paso a hacer la medida de entre la tierra y cualquiera de los otros dos. Como yo con el enchufe no sé cuál es la fase y cuál es el neutro, no tengo por qué abrir la toma de corriente, yo cojo entonces con el aparato medidor de continuidad un cable en el conductor de protección, que ese sí que sé cuál es, en la toma de corriente, lógicamente se ve cuál es el conductor de protección, porque es el gancho que hay perpendicular. Y luego la otra en cualquiera de estos dos. No voy a saber cuál es, porque yo pongo el de la izquierda o la derecha, pero bueno, me da igual, porque como yo parto de la base de que esos dos son iguales, y entonces ya he medido la resistencia de esos dos. Y finalmente, medir esa resistencia entre CP y otro, de cualquiera de los dos. Entonces, para sacar ahí la resistencia tenemos que hacer exactamente lo mismo. No lo mismo, porque no hay que dividir entre dos, por supuesto. La resistencia del conductor de protección, digamos que esta resistencia la vamos a llamar, por ejemplo, R2. A esa resistencia la vamos a llamar R2. Entonces, de aquí implica que la resistencia del conductor de protección es igual a la medida de R2 menos la medida de Rn o L y menos, si no es cero, la resistencia de las pinzas. ¿Lo vemos? Es decir, la medida que yo hago aquí sería R2 menos la resistencia de las pinzas. Y a eso lo he puesto en otro diferente para que nos aclaremos mejor. A lo mejor esto me sirve poniéndolo al revés. Sería igual. Matemáticamente es lo mismo, pero para que nos aclaremos. R2 menos la resistencia de las pinzas R2 menos la resistencia de las pinzas es la medida de la resistencia entre A y B del conductor de protección y el otro. Entonces, a esa medida le resto lo que me había dado antes de la resistencia de fase o neutro. ¿Vale? Y esa sería la medida del conductor de protección, del CP. Lo repito. En esta última medida estoy cogiendo, he hecho un puente entre el conductor de protección y los otros. Y yo me voy luego a la toma de corriente y mido entre la tierra y cualquiera de los otros. Me da igual, porque considero que es la misma resistencia. Que es la resistencia de cualquiera de los otros es R, N o L. Y entonces solamente, si no consideramos las pinzas, pues la resistencia del CP, ¿cuál sería? Pues la que me ha dado menos restándole esta, el conductor de protección. ¿Vale? Si no considera la resistencia de las pinzas. Estoy midiendo la resistencia de los dos conductores. Yo tengo conductor de protección por un lado y la resistencia de R, N de la fase o neutro. Por lo tanto, la resistencia del conductor de protección es la que me dé menos la que es del otro conductor. Lo que pasa es que meto también la resistencia de las pinzas por si acaso, de la medida. También. ¿Vale? Bien, esto no está en la diapositiva así tal cual, así que os lo sugiero que lo copiéis de algún modo, este procedimiento, ¿vale? Para que tengáis cómo se hace. Para cuando tengáis que hacer la medida de conductor de protección, sabéis lo que hay que hacer. Es ir al cuadro, bajar el automático del circuito al que corresponde a esa toma de corriente. Concretamente lo vamos a hacer aquí en el aula. Entonces tenemos que, de la toma de corriente que yo os diga, tenéis que primero localizarla, cuál es, con un voltímetro, ponéis el enchufe y vais bajando automáticos
hasta que se quede sin corriente. Entonces ese es el automático que hay que bajar. Bajamos el automático, hacemos un puente entre fase, neutro y tierra, y luego nos vamos al enchufe y medimos primero la resistencia entre fase y neutro, la podemos calcular luego la resistencia de fase, y luego medimos la resistencia entre cualquiera de los dos y tierra, que sería la resistencia R2, y hacemos el cálculo este. Esto es CP, que me ha salido aquí un poquito mal, pero esto sería conductor de protección. ¿Alguna pregunta? ¿En casa también alguna pregunta? Entonces, bueno, aquí aparecen una serie de dibujos y procedimientos que, bueno, no es lo que el mismo, no están suficientemente clarificados. Por eso quería yo hacer el dibujo en la pizarra de cómo hay que hacerlo, ¿eh? Entonces, cuando vayáis a hacer la práctica, pues no son estos dibujos de esta diapositiva los que verdaderamente clarifican cómo hay que hacer la medida de conductor de protección. Cuando queráis que hacer la práctica, acudid a esto que habéis tomado nota de la pizarra, ¿no? Cómo tenemos que hacerlo. Sí que se ve aquí que en el dibujo de la derecha veis que hay que cortocircuitar aquí la fase y el neutro para medir el conductor del neutro, pero no se especifica tanto como lo que yo os he dicho aquí en la pizarra, ¿no? Bien. El aparato multifuncional que vamos a emplear va a ser ese, concretamente ese. Y ahí, en esa imagen, tenéis, aquí yo poner esa imagen, porque tenéis cómo hay que configurar el aparato y cómo hay que conectarlo. Bueno, os presento primero el aparato multifunción que vamos a utilizar. Tiene, como veis, varias zonas, azul, rojo, amarillo, ¿eh? Y cada una tiene una función, tiene varias teclas, varios mandos, tiene el interruptor de puesta en marcha. Y aquí, fijaros bien, en la pantalla está configurado para medir la continuidad. Veis que pone ahí cont de continuidad. Aquí en la lectura, de una lectura cualquiera que me hubiera dado. En un campo de medida, que es en el campo de 20 ohmios, tiene dos campos, 20 ohmios y 200 ohmios. Y esto que pone aquí abajo a la izquierda, EL, es la conexión, si está bien hecha la conexión a la tierra y la fase, ¿vale? Aquí tenéis, aquí arriba se ve, se vislumbra, por decirlo de algún modo, en tono verde y rojo, las dos pinzas que hay que conectar al aparato. Este aparato por aquí tiene tres pinzas, tres tomas de conexión, porque con este también se puede hacer la toma de tierra. Nosotros vamos a hacer también con este la toma de tierra. Bueno, pues hay que poner dos pinzas, hay que coger dos de las tres. Y hay que configurar el aparato de esa forma. Fíjalo bien, aquí abajo, ahora me estoy poniendo en el conmutador rotativo, aquí pone cont, porque estas dos posiciones, 20 y 200 ohmios, veis que pone aquí 424 voltios y 200 miliamperios, que son las características que debe tener el aparato, son los dos campos para medir la continuidad del conductor de protección. Nosotros utilizaremos el campo de 20, ¿eh? Estará configurado el campo de 20 y con las pinzas conectadas de esta forma. Y con eso tenemos el aparato para realizar las medidas que os he indicado. Es decir, que aquí, en esta diapositiva, también tenéis cómo configurar el aparato. Cuando vayáis a hacer la práctica, decís, no, es que no sé cómo configurarle. Pues ahí lo tenéis. Entre el dibujo que yo os he explicado antes y esto, pues ya tenéis lo suficiente como para realizar esta verificación, esta medida. Veis que es un equipo multifunción KMF 5010 de la marca Coban, como podríamos utilizar cualquier otro. En la diapositiva anterior hay una fotografía de otro dispositivo multifunción, de otra marca. También lo tenemos aquí. Bueno, nosotros vamos a utilizar este porque es el que tenemos, el otro porque es el que tenemos en este aula. Este que tenemos está por otro aula por ahí, ¿no? Pero también es otro dispositivo multifuncional. Utilizaremos este. Veis que también tiene otras zonas. Por ejemplo, esto que pone aquí, EAT, es para la medida de la toma de tierra en tres campos diferentes, ¿eh? Desde ahí los tres campos que hay. Esto que tenemos aquí, pues es un voltímetro ACV, fijaros bien. Estos dos azules de aquí es un voltímetro de corriente alterna. Aquí un voltímetro de corriente continua. Estas tres tomas de aquí, las tres posiciones de aquí, son para medir la resistencia de aislamiento. A 1000 voltios, a 500 voltios y a 250 voltios. Ya hablaremos de eso, ¿no? Dentro de un rato.
Lo de amarillo, los campos de amarillo es para medir y comprobar diferenciales, el tiempo de disparo de los diferenciales, donde podemos situar el diferencial de 30 miliamperios sería aquí. Normalmente nosotros vamos a probar un diferencial de 30 miliamperios, pero tiene también para probar diferenciales de otras intensidades. Ya veremos cómo es la prueba esa. Pero si lo ponemos aquí es para comprobar los diferenciales. Y esto de aquí sería loop, para medir la resistencia, la impedancia de bucle, que es una de las medidas que nosotros no vamos a realizar, pero que también se puede realizar con este aparato. Luego tiene aquí estos dos conmutadores de aquí, que son para cuando queramos comprobar los diferenciales. Cuando queramos comprobar los diferenciales vamos a utilizar este campo de aquí, el de 30, y estos dos conmutadores, como os digo, como os comentaré en su momento. Pero este es el aparato multifuncional que vamos a utilizar para esta práctica. Uno de los aparatos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un aparato multifuncional como este. Vamos a utilizar un medidor de aislamiento, porque a pesar de que este aparato puede medir el aislamiento, pues con el afán de que manejéis distintos aparatos, vais a utilizar un medidor de aislamiento digamos, es profeso para eso, ¿no? Que está únicamente para esa medida. Y vamos a utilizar también una pinza de alta sensibilidad para medir la resistencia de aislamiento, y vamos a utilizar un comprobador de rigidez dieléctrica, es decir, vamos a utilizar 4 aparatos. Este, el medidor de aislamiento, la pinza y el comprobador de rigidez dieléctrica. Continuamos. Veis aquí, un poquito en primer plano, cómo es la configuración del aparato. Ya aquí sin la pantalla se ve más claramente todos los campos que tiene. Es como un polímetro, pero para otras medidas. Medida de la resistencia de puesta a tierra. La medida de resistencia de puesta a tierra consiste en medir la resistencia que hay entre el electrodo de tierra y la tierra. Es una medida que, claro, lo vas ahí con un polímetro ahí, con un ómetro. A ver, sí, una pinza la pones en el electrodo de tierra, pero la otra, ¿dónde la vas a poner? ¿La vas a enterrar? ¿La vas a meter en el suelo? Bueno, pues es un procedimiento que se hace la medida de una forma indirecta. No se mide directamente la... Vamos a ver, el aparato sí me va a dar la lectura directa, pero el procedimiento de medida no es una medida que la mida directamente, ¿no? Lo que se utiliza internamente un método voltiamperimétrico, mide la tensión aplicada y lo divide por la corriente que desarrolla internamente y me da el valor. Pero lo hace con 3 electrodos. El aparato que mide la resistencia de tierra se llama telurómetro. ¿Vale? Telurómetro de teluro de tierra. Teluro viene de una palabra de origen, creo, latino, y metro de medida. Telurómetro. Entonces el telurómetro lo que hace es inyectar una intensidad, a partir de una tensión, lógicamente, de corriente alterna que se conoce a una frecuencia de 50 Hz y mide la caída de tensión en una porción de esa toma. Es decir, vamos a meter una intensidad entre 2 electrodos a una distancia determinada. Imaginaos que aquí está el suelo. Y esta es la toma de tierra, la pica de tierra que yo quiero medir. La pica, la placa, lo que sea, ¿vale? Los electrodos. Entonces este aparato lo que hace es meter una corriente entre ese electrodo y una distancia lo suficientemente lejos como para que no tenga influencia directa el electrodo por campo eléctrico, ¿vale? Y luego mete una intensidad, se supone que por aquí circula la intensidad, ¿vale? Y luego coge un electrodo intermedio, digamos, otro electrodo intermedio, son electrodos que incorpora el propio aparato, y mide la caída de tensión que hay en esta parte. Entonces, la resistencia de tierra considera que es esta caída de tensión partido por esta intensidad. Y eso lo hace internamente el aparato. Ese es el fundamento, ¿vale? Nosotros no tenemos que pararnos en el fundamento, sino simplemente comprender un poco cuál es el fundamento y luego realizar el procedimiento de la medida. Así es como lo que se basa la medida de la toma de tierra, en una medida indirecta. Por eso digo que inyecta una intensidad y mide la caída de tensión
a partir de esa intensidad inyectada en una zona de la Tierra. Entonces tenéis ahí la imagen, que esta sí que nos puede servir de guía de cómo tenemos que hacerlo. Entonces la conexión se efectúa a 3 terminales, de forma que la intensidad se inyecta entre E y H. ¿Lo veis aquí? Donde estaría E, que es donde está la toma de tierra que yo quiero medir, ¿vale? Y H. El hecho de que ponga aquí 2 pinzas es irrelevante. Bueno, es una sola pinza, ¿no? Son 3. La de la tierra, la de la H y luego la sonda, que es una intermedia. ¿Vale? Entonces lo que hace es meter una intensidad entre E y H y mide la caída de tensión entre E y S. Y de ahí hace la medida de la toma de tierra. Electrodo de puesta de tierra RE, mientras que las otras 2 electrodos son 2 picas auxiliares de unos 30 centímetros de longitud que tiene el propio telulómetro. Los 3 electrodos se deben situar en línea recta y bueno, la medida de esto pues me daba a mí, aquí pone 20 metros para no, digamos que no afecte la proximidad por campo eléctrico a la medida, ¿eh? Pero en cualquier caso nosotros cuando hagamos la medida vamos a utilizar toda la longitud de las pinzas que traiga el aparato. Los telulómetros son los aparatos que miden la toma de tierra, la resistencia de tierra, tienen unas pinzas con una longitud determinada y el nuestro lo va a tener también. Tiene 3 pinzas. Entonces, la más larga la utilizaremos para conectar a la sonda H, la mediana para conectar a la sonda S y la más pequeña para conectar a la toma de tierra y así haremos la medida. ¿Vale? Entonces, lo de los 20 metros, bueno, pues nosotros vamos a utilizar la longitud que me dé la pinza simplemente, sabiendo que la pinza la más larga será la de la H, la intermedia la de la S, entonces nos pondremos lo más largo, lo más lejos posible una de la otra. Eso sí, hay que ponerlas en línea, las 3, no podemos hacer un triángulo, hay que ponerlo en línea, ¿vale? Y luego hay que procurar también que las pinzas no se crucen, para que no se produzcan efectos de campo eléctrico. Liberaremos bien todas las pinzas, las 3, y las colocaremos en línea con las 3 sondas. O sea, las 2 sondas y la toma de tierra. Cuando hagamos la práctica, esa práctica la vamos a hacer en grupo grande. Estamos que tenemos 2 grupos, bueno, pues lo haremos 2 veces. Primero con un grupo y luego con otro. Bajaremos al patio, en el patio tenemos 3 tomas de tierra. 3 tomas de tierra tenemos y vamos a medir las 3 tomas de tierra. Vamos a hacer varias medidas. Tenemos una toma de tierra de 1 metro, otra pica de 1,5 metros y otra de 2 metros. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser medir una, medir otra y medir otra. Y luego vamos a conectar las 3 en paralelo. Las 3 juntas. Y vamos a medir las 3 juntas. Observando que, claro, cuanto más superficie metálica esté en el suelo, pues la resistencia va a ser menor. ¿De acuerdo? Y la medida se va a hacer de la siguiente forma. La pica de tierra está en el sitio en el que está. La pica H a la máxima medida. Y la sonda vamos a hacer 3 medidas para cada toma de tierra. El medio, 1 metro antes y 1 metro después. Digamos que sería así la medida que vamos a hacer. Bueno, suponiendo que aquí tenemos el suelo, aquí tenemos la tierra, aquí tendríamos la sonda H y aquí la sonda S, que la vamos a tomar ahí 1 metro antes y 1 metro después. ¿Vale? Menos 1 metro más 1 metro. Y haremos la media de todo ello para medir la toma de tierra. La media de esas 3. Tenemos si no hay mucha variación. Y haremos un cuadro como este, a menos 1 metro. Vamos a poner así 0 y más 1 metro. Y luego media, que sería la medida. ¿Vale? Para cada pica, como vamos a medir 3 picas, tenemos que llevar una tabla como esta. La podéis ir haciendo ya para tenerla hecha.
3 picas, vamos a poner aquí la pica de 1 metro, la de 1 metro, la de 1,5 metros y la de 2 metros. Y luego otra más para el promedio de todas ellas. O sea, no el promedio, no, todas en paralelo. Es decir, juntaremos las 3, porque las 3 picas van en una caja de conexiones que tenemos las 3 unificadas en una caja. Entonces juntaremos las 3 y haremos la medida de todas. ¿Vale? Y tendremos esta tabla. Entonces, primero cogemos las de 1 metro. En principio a lo mejor no sabemos cuál es cuál. Entonces yo he puesto aquí 1 metro, 2 metros, o sea, metro y medio. Luego veremos, porque deduciremos que la que menos resistencia da es la más larga y la más corta. Entonces a lo mejor al principio vamos a ver que hay una regleta con 3 y yo no voy a saber cuál es cuál. Entonces yo he puesto aquí 1 metro, metro y medio, 2 metros. Podemos poner A, B y C simplemente y luego deducir cuál es cuál. Y luego todas juntaremos las 3 y haremos la misma medida. Así, bueno, por lo menos, aunque vamos a hacer la práctica en grupo grande, pues de algún modo vamos a trabajar todos con ello, con el aparato, con las ondas y demás. ¿Vale? Esto sería la media. Esto, para que nos acordemos, esto es media, ¿eh? Voy a ponerlo bien, porque luego resulta que, ¿esto qué era? Esto es la media, que es la medida real, vamos. Esta es la medida real. Digamos que donde pongo medida es la medida de la resistencia de tierra. Entonces sería la resistencia de tierra de la pica de 1 metro. Esta sería, porque es un promedio de estas 3. Nosotros cuando hagamos la medida vamos a rellenar la tabla de estas 3 columnas y la otra ya la calcularemos. ¿De acuerdo? Y así es como vamos a hacer la medida de la toma de tierra. El aparato sería este, como os he dicho. Fijaros ahora cómo las pinzas, cómo hay que conectarlas. Tenemos la negra, creo que la negra y la verde son la toma de tierra y la sonda, ¿vale? O sea, y la sonda H, y la de en medio es la sonda S. Ahora mismo no recuerdo si esta es la que va a la toma de tierra o es esta. Pero si no, es una de las dos y la otra es la que va a la toma H y la de en medio será la sonda S. Como veis, el aparato está configurado para la medida de 200 ohmios, puede estar en 20 ohmios. Si vemos que la resistencia de tierra es mayor de 20 ohmios, la ponemos en el de 200, eso es igual que un polímetro. Si están los cables bien conectados, aparece esto, ¿vale? Sin parpadear ni nada. Si hay un parpadeo y tal, porque hay alguna cosa que está mal conectada. Aquí me indica el campo de medida, y para hacer la medida tenemos siempre, para todas las medidas, este botoncito de aquí, ¿vale? Que es el botón que hay que pulsar para hacer la medida. ¿De acuerdo? Luego cuando utilicemos los diferenciales también habrá que pulsar ese botón para dispararle y demás. Entonces, esa es la configuración del aparato, de cómo hay que hacerlo. Tenéis ahí claramente en la imagen más ampliada. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a dejar de momento hoy aquí, porque lo siguiente sería la medida de la resistencia de aislamiento, es otra de las medidas que vamos a hacer. Entonces, hoy hemos visto la medida del conductor de protección y la medida de la toma de tierra. Ya digo, procedimientos que en su momento, cuando vayáis a utilizarlo, bueno, pues aquí los tenéis y tendréis que repasarlos cuando vayáis a hacer la práctica.